Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Carlos Matus y esto es Cardia. Estamos en esta serie llamada Jesús y la mujer y estamos en el último episodio. Y me encanta cómo hemos ido hablando sobre cómo Dios le da un valor, le da un propósito. Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios le da esa importancia a la mujer. En un mundo donde no había importancia para la mujer, Dios le da importancia, Jesús le da esa importancia. Y vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 3, y dice: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y vamos a ver esta historia donde el Señor Jesús se le aparece en su resurrección por primera vez a una mujer. Y esto habla de la importancia tan grande que Jesús tenía hacia las mujeres. Y de igual manera me impacta que los 4 evangelios hablan sobre que una mujer fue testigo de esa resurrección. Y quizás en cada evangelio se mencionan diferentes mujeres, pero siempre habla que la primera persona que fue testigo de la resurrección de Jesús fue la mujer. Ahora también nos habla de que estas mujeres llevaron especies ahora sí que a balsamar su cuerpo de Jesús. Y ¿sabes algo? Esto hablaba de la devoción tan grande que le tenían las mujeres a Jesús. Y esta devoción era tan grande porque había pasado un día y medio de que Jesús había muerto. Y el hecho de que ellas regresaran al sepulcro y embalsamaran ese cuerpo iba a conllevar que iban a tener, pues ahora sí que sufrir esos olores tan feos que llevaba ese cuerpo ya muerto ahí. Pero eso no les importó. No les importó quizás ese sacrificio que iban a hacer, porque iban a ir a hacer un servicio para aquel que habían amado. Entonces esto habla de la gran devoción de las mujeres y cómo ellas amaban a Jesús. Y hablando de la gran devoción que tenían estas mujeres por Jesús, quiero leerles Lucas 8 del 2 al 3 y dice: también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Entonces vemos cómo estas mujeres ya eran discípulas de Jesús. Lo seguían desde que él estaba en Galilea. O sea, no fue como algo espontáneo de voy a ir a ver a Jesús a la tumba, no. Sino fue que ya había un tiempo en el que ellas habían sido las discípulas de Jesús. De igual manera te quiero leer Lucas capítulo 23 versículo 49 y dice: pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. Esto habla de que ellas estaban atentas a la crucifixión de Jesús. Ellas habían visto todo lo que había sucedido en el Getsemaní, en todo ese momento en el que Jesús fue crucificado, en el que Jesús estaba en el Golgotá, siendo lastimado por los romanos, por los judíos. Ellas estaban ahí presentes. Y por último quiero leerte Lucas capítulo 23 versos 55 y 56 y dice: acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Y sabes, de igual manera ellos estuvieron presentes cuando fue Jesús enterrado, cuando lo llevaron a esta tumba y ellas estaban viendo desde lejos y prepararon el ungüento, todo lo que se necesitaba para ensalmar ese cuerpo. Entonces quiero contarte y quiero preguntarte: ¿alguna vez quizás en la escuela o cuando estabas no sé, pues en la prepa o en la secundaria, tu maestra te dijo: hey, pónganse por equipos de 3 para que expongan? Y quizás tú eras la persona que todos hacían sus grupitos de 3 y tú te quedabas ahí como de chale, ahora nadie quiere estar conmigo. Y muchas veces a mí me pasó eso en la secundaria. Me acuerdo que nuestro grupito era como de 4 o 5 personas y me acuerdo que siempre se juntaban los 3 inteligentes y como
a nosotros dos que no éramos tan inteligentes o como que no se nos daba tanto el hablar y todo esto, como que nos dejaban a un lado. ¿Y esto qué traía en nosotros? Rechazo. Y muchas veces no nos sentimos importantes ante la sociedad o ante nuestros amigos o ante la iglesia. No sé cómo te estás sintiendo tú, mujer, y de igual manera, hombre, que me estás escuchando, quizás que no tienes esa importancia. Y sabes algo, Jesús te quiere dar esa importancia y te da esa importancia que los demás no te dan. Porque vemos que en la cultura judía las personas que eran mujeres no podían ser testigos porque no se les daba la importancia que como seres humanos merecían. Entonces, cómo aún en nuestro tiempo sigue pasando todo esto, ¿no? Pero aún quiero decirte que Dios te da la importancia que otros no te dan. Y también otra cosa muy importante es que siempre va a haber oposición y lo vamos a ver. Seguimos en esta historia tan fascinante de cómo Jesús se le presentó a estas mujeres y fueron con Pedro, con los apóstoles, y les dijeron todo lo que habían vivido. Y en el verso 11 dice, el relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Y esto era porque en el corazón de los apóstoles todavía había cierto judaísmo en su corazón y todavía había esta idea de que las mujeres no podían ser testigos y se lo dicen a Pedro y a los apóstoles y yo creo que en ese momento ellos le dijeron, no, están locas, ¿cómo creen que va a pasar eso? Y cuántas veces quizás tú como mujer o como hombre le has contado algo a alguien y quizás esa persona no te cree porque piensa que es algo demasiado loco o es algo que, ¿cómo crees que a ti te va a pasar eso? O ¿cómo crees que Dios va a cambiar tu vida? O ¿cómo crees que Dios va a hacer algo grande en ti? Y muchas veces va a haber oposición en medio de esa promesa que Dios te ha dado. Así como Jesús se le presentó a las mujeres y ellos no creyeron, muchas veces Jesús se te va a presentar a ti y las personas que están a tu alrededor no van a creer en tu cambio, en lo que Dios ha hecho en ti, pero sigue persistiendo como lo hicieron las mujeres. Ahora quiero leerte el versículo 12 que dice, pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro vio los lienzos allí dejados, volvió a sus casas pasando de lo que había sucedido. Pedro corrió hacia la tumba a ver si lo que decían las mujeres era verdad y ¿qué creen? Fue verdad. Y muchas veces quizás las personas que estén a tu alrededor van a tener que ir corriendo a la tumba a ver tu pasado para ver que lo que Dios está haciendo en ti es verdad. Y vino una frase a mi corazón cuando estaba haciendo todo este tema y decía que Jesús fue contracultura, porque en un mundo o en una cultura en donde el machismo abundaba, donde las mujeres no tenían esa oportunidad de ser testigos o esa oportunidad de palabra, Jesús se le presentó por primera vez a una mujer. Y él fue contracultura, él fue contra inclusive los mismos judíos, y él no le importó que inclusive no pudieran creer en las mujeres porque él sabía que todo lo que él estaba haciendo tenía un orden. Y me encanta que Efesios capítulo 5 del versículo 25 y después les voy a leer el 28 y 29 dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Y me encanta que Jesús dio valor, dio respeto, dio importancia y dio cuidado a través de este versículo, cómo Pablo habla sobre la mujer, en cómo Dios te da ese respeto, ese valor, esa importancia que mereces como mujer. Así que en un mundo lleno de machismos, Jesús fue contra la cultura y mostró el amor que verdaderamente Dios le tiene a la mujer. Seguimos en esta historia tan maravillosa y tan increíble de cómo Jesús se le acercó a las mujeres y en verdad que cuando leemos los versos del 4 al 8 vemos que las mujeres no creyeron.
en lo que Jesús les había dicho durante todo su caminar, los 3 años y medio, porque si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que constantemente Jesús les decía que Él iba a resucitar. Pero en estos versículos, se los quiero leer del 4 al 8, dice: mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y yo creo que si ellas iban caminando hacia la tumba era porque no habían creído en las palabras de Jesús de resurrección. ¿Y cuántas veces Jesús te ha dicho algo y quizás no has creído en eso que te ha dicho? Quizás te ha dado un propósito y tú no crees en eso que te ha dicho. Y dice el verso 6, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaban en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitó. Ellas se acordaron de sus palabras. Y sabes, muchas veces tenemos que acordarnos de las palabras que Jesús nos ha dicho, porque a veces tratamos de tener ese valor o esa importancia a través de algún grupo o de algunos amigos o de nuestra familia, y se nos olvida de que Jesús ya nos ha dado esa importancia. Y tienen que venir personas a nuestro alrededor o la misma palabra de Dios a recordarnos lo importantes que somos para Dios. Y hoy vengo a recordarte lo importante que eres para Dios. Y que si quizás los hombres a tu alrededor o las personas a tu alrededor no te han dado esa importancia, o la misma sociedad no te ha dado esa importancia, Jesús hoy te quiere recordar que para Él eres tan importante que una mujer fue la primera que vio la resurrección de Jesús. Así que ten esto en tu corazón a través de esta semana de tu vida, y que puedas entender que eres valiosa, que eres importante y que estás llena de propósito. Y este fue el video de esta semana. Yo soy Carlos Matus y aquí están cada una de las redes sociales en las que te puedes suscribir. Quiero recordarte que los días lunes estamos subiendo un podcast, obviamente dura más. De lunes a domingo subimos un versículo diario en la página de Facebook, y los miércoles es de video, y el viernes tenemos una sorpresa con algo que grabé con un amigo muy bueno mío, así que espera todo el contenido que vamos a estar subiendo. Suscríbete, dale like, compártele, porque va a estar muy chido. Nos vemos, bye.